Hola, muy buenas tardes. En nombre de Marcas de Poesía y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de las plaquettes dentro y fuera de Judith Cárdenas. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Judith Cárdenas, de César Cañedo, de Griselda Triana y de Ivonne Mar. También se van a incorporar en algún momento los poetas Carlos Sato y Cintia Franco. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo quiero comenzar hablando un poco sobre esto que traemos, este nuevo proyecto que Martes de Poesía trae, pero antes de irme directamente quiero decir unas palabras importantes y bueno, esperemos que sea de su agrado. ¿Por qué editar? Para editar se necesita gusto y ganas. Para editar es necesario encontrar un texto, oír un poema que remueva algo en el interior del editor. Un camino que abre las palabras cuando uno está en un estado de búsqueda. Una editora o un editor necesita recolectar ideas como piedras en el camino, para perderse y para guardar. Una editora es Diágones, el perro que carga solo lo que necesita para continuar, para seguir buscando por el camino lo que no conoce y encontrando lo que no espera. Editar es conectar con el texto, hacerlo conectar con quien puede sacarle mejor provecho, conectarlo con editoras y editores que le puedan dar una vida a un gusto personal. Al editar no se es egoísta. El texto es más grande que el ego personal. Editar es hacer crecer lo que nos sobrepasa. Es conocer los gustos del otro y la capacidad de hacerlo entrar en un proyecto. La lectura es un vicio privado. La lectura es uno leyéndose, es uno saboreando las palabras que se regalan a un público en una lectura en vivo. Es el placer de conectar con otro para verse reflejado. La edición es la búsqueda, es compartir esa experiencia con otro, conectar ideas, conectar personas, revelar sus gustos y sus máscaras, presentar un texto, un poema, una voz que debe ser difundida. La edición es un vicio para ser comunitario, el placer individual con un público que puede o no estar escondido dentro de un mundo que aparenta ser demasiado grande para encontrar a ese alguien que remueva igual o distinto un texto, una imagen, un sentido o un camino por el que hacer perderse a quien lo aprecie. Editar es difundir dudas, placeres, sentimientos, es encontrar un oyente, un lector a quien agrade, remueva o sublime el pequeño regalo que se entrega. Es compartir el vicio en un bar o una plaza. Editar es compartir un poco de la vida de quien escribe y de quien lo encuentra. Editar es un oficio, un trabajo de prueba y error, una artesanía en que ningún producto es igual al anterior. Perfeccionar una técnica, limitar un objeto, una idea y lanzarlo al mundo para que tenga vida propia, para que encuentre su camino con el temor de que todo pueda fallar, de poner a prueba el gusto individual y dejarse llevar. Editar es una necesidad para uno y para quien alcanza a ver. Lanzar una piedra esperando a que dé en el blanco, violentando a quien reciba. Editar es estar en el camino que se cree correcto y equivocado a la vez. Es decir, transitar por sentidos y sensaciones. Es estar en la razón y en animal. Editar como vivir con los peligros que se asumen y los que juegan con las amistades que están. Es compartir el por qué una amistad debe de ser valorada. Editar es silencio. La necesidad de presentar una obra desde las sombras es la poética del seleccionador, de la voz oculta tras de un texto, un autor. Es estar tras las luces que pueden enceguecer,
Ser un alacrán agazapado, saliente y peligroso es la ausencia del nombre. Editar bajo estos términos es la idea de este nuevo proyecto. Compartir, difundir ideas y textos que comenzaron a estremecernos años atrás, que nos dieron el motivo de presentar, de generar una interacción con un público que esperamos ganarnos con gusto, con curaduría, con observación, con trabajo y esfuerzo. Nada es gratis, nada es azar, todo es oficio. Un oficio que tiene ahora un nuevo formato para difundir nuestro gusto por la poesía. Y me gustaría mucho que se le diera un aplauso porque este escrito fue ayudado por el editor de aquí de Bonilla, André Ursúa. Por favor, un fuerte aplauso. Que ha estado con nosotros en esto. Y bueno, continuando, hoy es un día muy especial. Pues nos encontramos reunidos para presentar un proyecto que nace del amor por la palabra y de la necesidad de darle un espacio digno a la poesía en nuestras vidas. Les hablo de nuestra nueva editorial, independiente, una iniciativa profundamente inspirada por la esencia de Martes de Poesía. Desde su origen, Martes de Poesía ha sido un lugar de encuentro, un espacio donde la poesía, junto a otras manifestaciones artísticas, ha tenido la oportunidad de florecer y acercarse al corazón de la gente. Esta experiencia nos enseñó que la poesía no solo vive en los libros, sino en los encuentros, en las conversaciones y en los momentos compartidos. Esta idea editorial nace con la misma misión que con la de Martes de Poesía nació. Consolidarse como un puente entre las voces poéticas, clásicas y contemporáneas, con un énfasis especial en destacar aquellas que emergen de lo local, de lo nuestro, del territorio que habitamos. Queremos, con esto, ofrecer un lugar donde la palabra poética se encuentre con lectores sensibles, curiosos e interesados en un arte que no solo conmueve, sino que también transforma. Estamos convencidas de que la poesía tiene un poder único, el poder de crear comunidad, de construir empatía y de sembrar libertad. Estos valores nos guían en este proyecto que busca ser más que una editorial. Queremos ser una red de colaboración, de escucha y de aprendizaje compartido. Este proyecto nuevo se construye desde una profunda fe en la capacidad del arte para cambiar narrativas, para sanar heridas colectivas y para posicionar nuestras voces y las de los demás más allá de los prejuicios que muchas veces nos pueden llegar a limitar. Queremos que Sinaloa y cualquier otro lugar al que lleguemos sea conocido no solo por sus retos, sino también por la creatividad, la sensibilidad y la fuerza de su gente. Hoy les invitamos a sumarse a esta aventura. Queremos construir este editorial de manera colectiva, escuchando y colaborando con escritores, artistas y lectores, porque creemos que solo compartiendo podemos realmente transformar el mundo al que habitamos. Muchas gracias el día de hoy por acompañarnos en este inicio. Con su apoyo estoy segura de que esta editorial se convertirá en un faro para quienes buscan en la poesía un refugio, una inspiración y un motivo para seguir soñando, publicando, leyendo, soñando, revolucionando y amando. Muchas gracias. Eso es bueno. Muy buenas noches a todas, todos, todes. Quiero compartir, bueno, yo soy Griselda Triana, y justo cuando llegué le preguntaba a Ivonne que venía mientras llegaba a este lugar,
venía pensando cuántos años hacía que las conozco, ¿no? Y sacando cuentas, pues hace 8 años, cerca de 8 años, ¿no? Cuando ellas tenían pocos meses de haber iniciado esta aventura. Y yo las entrevisté para un programa que tenía en la Universidad Autónoma de Sinaloa y hablamos precisamente sobre este proyecto, ¿no? Martes de Poesía. Y o sea, ¿qué edad tenían? O sea, ¿qué edad tenían? Hace muchos años, eran unas chavitas, o sea, jovencitas, inquietas. Todavía recuerdo, las entrevisté en el Miró, ahí en el centro, en el Café Miró, ahí en el centro, ahí en el jardín, a Ivonne, a Judith, a Iber, y bueno, después programaron una actividad, un espectáculo de música y poesía en donde fue la casa, lo que fue la casa de Oscar Liera, ¿no? Entonces fue mi primer acercamiento con ellas. Y ahora me da muchísimo gusto ver cómo han evolucionado, cómo han avanzado y bueno, que ahora asuman un nuevo reto editorial. Creo que, bueno, es parte del crecimiento, ¿no? Y yo soy de las más orgullosas después de sus mamás y sus papás, porque me emociona mucho, me hace feliz sentirme orgullosa de ustedes y bueno, para mí es especial, es la segunda vez que participo con ustedes en un martes de poesía y bueno, también lo siento mío, ¿no? Es mío también, martes de poesía. Y bueno, yo quiero decir que la necesidad de la poesía por capturar y acercar momentos imperceptibles se pone al límite de la razón al considerar necesario reconocer la existencia de un poemario como lo es Fuera, de nuestra querida Judith Cárdenas. ¿Pero por qué? Simple, porque acercarnos a acontecimientos tan invisibilizados y cercanos en temporalidad y espacio como lo es el asesinato de periodistas o la violencia general del narcotráfico en Sinaloa o las luchas sociales de las mujeres en este mismo estado, se pone en duda siempre aquella terca necesidad de la sociedad y de sus víctimas de hablar de cosas tristes. ¿Por qué persistir en el recuerdo? ¿Por qué incidir en las narrativas que nos acercan las violencias actuales? ¿Por qué retratar los fenómenos culturales nuevos como lo es el pensamiento culichi sobre los jueves negros que han acompañado últimamente su historia regional? La respuesta, porque es necesario replantearnos las enseñanzas que el dolor nos siembra y la poesía nos brinda ese acercamiento nuevo, luminoso, esperanzador de temas tristes, agotadores e imborrables. Podemos con ella ver la cicatriz bajo una nueva luz. Y por ejemplo, yo me quedo con los de abajo. Hoy, con Sinaloa siendo el eje principal de la historia de México por los desafortunados acontecimientos en esta nueva etapa del proceso histórico del narcotráfico, el poemario Fuera es un necesario collage de mirada renovadora, que es demandado por el contexto culichi, que a su vez ocupa no ser tratado con los mismos ojos cansados. Visto desde dentro como desde fuera, su lenguaje te transporta fielmente a sus centros y periferias y a repensar el núcleo u origen de sus problemas actuales. Existe un pasaje de la biografía de la poeta rusa Anna Akhmatova que tiene mucha pertinencia a recordar. Al hablar de la capacidad de la poesía para poner en duda las narrativas hegemónicas sobre los temas de violencia en este país. Y cito: en un frío día de invierno en Leningrado,
Ana Akhmatova se encontraba en una larga fila frente a la prisión, como tantas otras madres y esposas que aguardaban desesperadas por noticias de sus seres queridos encarcelados bajo el régimen de Stalin. El sufrimiento era palpable en el aire. Cada rostro reflejaba la angustia de la incertidumbre y la opresión, mientras las horas pasaban sin respuestas. En ese entorno de desolación, una mujer se acercó a Akhmatova y, reconociendo a la poeta, le hizo una pregunta cargada de dolor. ¿Usted puede describir esto? Akhmatova, consciente del poder de sus palabras y del peso de esa solicitud, respondió con un simple sí. Al escuchar la respuesta, algo cambió en la expresión de la mujer. En su rostro, marcado por el cansancio y la tristeza, apareció una leve sonrisa, como si ese sí hubiera encendido una chispa de esperanza. En ese instante, la mujer comprendió que ella no solo podía poner en palabras lo que ellas vivían, sino que su poesía sería capaz de preservar la memoria de ese sufrimiento, de dar voz a quienes eran silenciados. Este breve encuentro encapsula el poder transformador del arte y la poesía, que puede ofrecer consuelo y significado en medio de las circunstancias más oscuras. Para aquellas mujeres en la fila, la capacidad de Akhmatova para describir esto significaba que su dolor no sería en vano, que quedaría registrado y que de algún modo sería compartido con el mundo. Eso es precisamente lo que Judith hace con este poemario, es decir, encontramos ese sí al describir las mismas circunstancias con personajes distintos, aunque la descripción del dolor, o más bien porque la descripción del dolor es atemporal. Es refrescante y gratificante encontrar que a través de la poesía se está documentando la realidad de lo que ocurre en Sinaloa. Esto ya se hace todos los días mediante el ejercicio periodístico o el personal académico que realiza investigación sobre violencia y narcotráfico, o desde las organizaciones de la sociedad civil. Por eso quiero destacar el valor y el aporte que hace Judith desde este ejercicio narrativo a la memoria colectiva. Y cuando hablo de frescura, hago referencia a su juventud, a la de Ivonne, de Iber, otras jóvenes que, como les comenté al principio de mi participación, conocí hace ya casi 8 años, cuando recién iniciaban Martes de Poesía. Y entonces me preguntaba qué edad tenían ellas cuando empezaron a darse una idea y a tener conciencia de lo que significa, por ejemplo, la desaparición forzada, el feminicidio y otro tipo de violencias. Y me pregunto qué las marcó para empezar a visibilizar a través de la poesía lo que pasa en Sinaloa. Que lo que pasa en Sinaloa no es exclusivo de Sinaloa. Ocurre en otras regiones de este país, pero ahí es donde nacimos, crecimos y también donde nos asesinaron y desaparecieron a las personas que amamos. Y bueno, yo quiero decirles también que esta mirada desde la poesía sobre lo que ocurre, sí, en Sinaloa, en Culiacán, es muy importante para quienes hemos atravesado hechos victimizantes. Y lo vemos también a través del teatro. Y no quiero dejar de mencionar los libros, cada uno de los que Javier escribió, por ejemplo, donde daba visibilidad, donde dar visibilidad a las víctimas era una de sus prioridades. Pero bueno, también decía, además del teatro, lo vemos a través de las artes plásticas, la fotografía, la música, la danza, etc. Incorporar el tema de la violencia en estas disciplinas
artísticas y de escritura en el contexto actual, es especial porque es muy grave lo que ocurre en Sinaloa. Y a veces nos perdemos, o sea, nos perdemos y no nos detenemos a pensar en las diferentes afectaciones que la violencia va dejando en la sociedad. Y en particular en la niñez y en la juventud. O sea, somos una sociedad marcada. De alguna manera, o sea, a mí no me gusta hablar de víctimas, que ante la ley muchas tenemos reconocimiento como víctimas, pero somos una sociedad víctima. O sea, de alguna manera todo lo que pasa va dejando afectaciones y a mí me preocupa de por qué Judith, por qué Ivonne, por qué mi hijo, por qué los compañeros de mis hijos, por qué nos ha, en una ocasión mi hijo me dijo, ¿sabes qué, mamá? O sea, a mí me marcó lo que pasó con Calderón. Tú no te acuerdas, pero era niño cuando nosotros íbamos contigo en el vehículo y los operativos y los asesinatos y los que mataron a la vuelta de tu oficina. O sea, sí. Y bueno, que puedan ellas, Judith, que puedan recuperar todas estas historias, porque son historias hechas poesía. Creo que es muy importante leerlas, ¿no? Es una, o sea, yo cuando leía detenidamente cada uno de ellos, es que no sé cuál me duele más, ¿no? No sé cuál me duele más. No sé si me duele más lo que escribió sobre Javier, o los de acá abajo, o los de el 8 de marzo, o sea, todo duele. Pero bueno, es refrescante y se agradece tener la mirada de las personas jóvenes, ¿no? Entonces, creo que nosotras le seguimos apostando a la memoria y este ejercicio desde fuera, pues es un aporte para la memoria, para obviamente pues seguir sensibilizando y hacerlo de una manera menos ruda, ¿no? Sino más bien amorosa, o sea, poesía dolorosa que abraza y que reconforta, lo cual se agradece mucho. Entonces yo les invito a leer este poemario y yo orgullosa y feliz por ustedes. Muchas gracias. Creo que nada, quiero agradecer a personas que han vivido este proceso con nosotras, ¿no? Nosotros hacemos mucho el juego de que Martes de Poesía iniciaba con el objetivo de encontrar un espacio que fuera libre de sushi y perreo, que era lo único que encontrábamos para salir en ese momento en nuestro contexto, ¿no? Sí, y ciertos bares, porque no van a mencionar, ¿no? Decimos, bueno, queremos otra cosa, ¿no? Queremos saber qué onda con los músicos, con las músicas, con las pintoras, con quien escribe, con periodistas. Cuando vives en una ciudad pequeña, pues en realidad todos esos que estoy mencionando somos 10, 15 que se quedan a vivir ahí porque el resto migra, ¿no? Como ahora mismo todos nosotros en esta mesa. Es complicado habitar un espacio violento que además está cansado de ser un espacio violento. Hace un momento que comentaba la maestra Grisela que desde dónde se aborda, desde qué momento te enfrentas, desde siempre. Y es tristísimo que uno en adulto piense que los niños no se enteran, ¿no? Que los niños no lo van a saber, que les puedes jugar. Hace poco tuve un tallercito de nota roja con los chicos y todos eran periodistas, ¿no? Era como resignificar o como lenguaje alternativos para hacer una nota roja que fueran un poco más humanos. De eso la cosa. Entonces yo les decía, es que yo no escribo nota roja, yo más bien escribo poesía y estoy aquí de chismosa porque denuncio, escribo poesía documental.
Y entonces me dijeron, por favor escriban qué es la nota roja. En un rato se los voy a leer qué es para mí la nota roja, pero eso me llevó a mí a pensar que cuando yo tenía 8 años, pues yo fui una niña muy lectora castrosa, que te leía todos los las etiquetas, o sea, sí, todo. Mi gracia era leer y leía en voz alta, y pobre gente que me rodeaba, de verdad, gracias por no tirarme por la ventana. Entonces, pero, pues el periódico, cuando llegaba a la casa, que todavía se usaba eso, lo curaban, y la nota roja, mis padres siempre la ponían en un refrigerador altísimo, donde no la alcanzábamos nosotros, o sea, nosotros no teníamos acceso a la nota roja. Yo la primera nota roja que leí fue a los 10 años, y me pegaron el regañadón de mi vida. ¿Qué estás haciendo ahí? No sé qué, ta, ta, ta. Entonces, pues yo me enojé mucho, le pregunté a mi mamá, pero es que ¿por qué no nos dejan leer? O sea, es que es una cosa horrible. Me dijo mi madre, yo no quiero nunca que en la vida te encuentres o me encuentre yo a un ser querido de esta manera, porque la manera en la que se vive la nota roja en una ciudad tan acostumbrada a la violencia, de verdad, es pornografía, o sea, desmembraciones, destazados. Además te lo gritan en la calle, hay un tipo que hace, y ándale, asesinaron a fulano, perengano, colgado, terribles. Todos en este charco de sangre verbal. No hay manera de que nadie se salve de esos espacios, no hay. Entonces, es imposible que no escribamos al respecto. Y es bien bonito que lo comentara, porque yo decía, ¿desde dónde escribo? Porque víctimas somos todos, pero estamos bien de ser las víctimas, ¿sabes? Es cansadísimo, porque, ay, sí, pobrecito, y se acabó. No, no se acabó. Es algo que pasó y que está pasando en este momento. Estas plaquettes yo fui a presentarlas a Sinaloa apenas el mes pasado, sin tener idea de que esto se iba a reventar. Y fue muy complicado leer desde ahí, porque la sociedad está recién abierta, ¿no? Entonces fue muy impactante, las lecturas tuvieron otro giro. Para mí leer los textos ha sido, pues por partes despacito, justo por eso invité a amigas y amigos, quiero mucho a que los lean, a que le pongan voz, porque para mí se vuelve esto bien duro. Si yo bien lo escribí desde la postura protestante, pero también desde una postura de acompañamiento tanático. ¿Por qué? ¿Por qué pensé en la palabra tanática? Porque la muerte es un estigma, no sé si acá, pero en el norte no se habla de la muerte. Si alguien muere, le pones a lo mejor un altar, una fotito, dejas de escuchar música unos meses, pero no se vuelve a mencionar a esta persona. Tú llegas a la casa de un difunto y te dicen de chiquito, no vas a mencionar, no vas a decir, no se habla de la muerte, pero es algo que nos atraviesa a todos. Y entonces tienes una familia completa sufriendo a solas en sus habitaciones, un hecho recurrente y terrible. Entonces, para mí, esta denuncia, además de ser específica y decirle nombrar, pues también es decirle a la banda, güey, yo también, ¿sabes? Y me siento así. Y desde ahí quisiera leerles, desde fuera, un texto que es el que comentaba justamente de la que se llama Los de Abajo. Los de Abajo es un postal de mi barrio, donde crecí. Yo no soy muy buena dibujando, ni tomo fotos horribles, aquí no me dejaron mentir, Ivonne. El Alto de Bachillerato, ahí del aeropuerto. Es una cerquita del aeropuerto. Tiene su propio aeropuerto. Ya ahí sale cualquier bronca. Pues esto se llama Los de Abajo. Acá abajo, los focos se prenden con el encendedor. En tiempo de calor se duerme en el patio. Se riega la calle con la manguera. Se plantan rosales a orillas del cerco. La pintura de estas casas viene en polvo. La leche también polvo. El agua fresca, polvo. La felicidad, poquita, y cuando alcanza, también polvo. Los sueños, polvo. La moral, polvo. Acá abajo, cuando se va la luz, jugamos a las escondidas. Subimos al techo a ver las estrellas. Vemos pasar los aviones bien cerquita y ahí vamos, saludando a los angelitos. Al Mayel que murió quemado, al Chepillo que se ahogó en la laguna, al bebé ese que metieron a la lavadora, a la Anita que murió de fiebre, al cuerpecito ese que encontraron en la basura. Acá abajo,
nos cuidamos todos. Si hay un incendio, ayudamos todos. Si alguien cae al bote, somos la fianza. Si se inunda, ayudamos todos. Si alguien muere, cargamos el cajón. Si alguien se casa, jalamos la banda entre todos. Si aquel cumple años, si aquel tiene hambre, si alguien tiene frío, si el otro tiene sed, si aquel ocupa feria, le damos trabajo. Acá abajo nada se tira. Todo heredamos en vida. La ropa de la hermana menor, para la hermana menor. Los zapatos para el hijo de tu Nina, la mochila para la garita de doña Chuy, los juguetes para el hermanito de Ana, el ropero viejo para tu tía Chava, el comedor para doña Elvira, la sala vieja para doña Luz. Si sobra comida, se la lleva al hueco. Al cambiar la alfombra, se hace tapetes, periódicos viejos para hacer piñatas y así, sucesivamente. Acá abajo se vive en casas de cartón, en vagones de tren, con el baño afuera, bajo techos de lámina negra. Se duerme en catres, de 4 a 10 cabezas por cuartito. No todos vamos a la escuela, no todos conocemos a nuestros padres, no todos podemos dormir. A unos les pegan con palos, a otros con cables, a otros con el puño cerrado, a otros les amarran en el patio. Hay quienes no duermen porque abusan de ellos por la noche. Hay quienes no duermen porque el hambre no les deja. Hay quienes no duermen porque están bien prendidos de la piedra. Esos andan siempre enojados, robando casas, quemando perros, mentando madres, echando pleito, llorando solos en casas abandonadas a medianoche. Acá abajo se come con las manos, se pide por favor y siempre, siempre se dan las gracias. Hola, buenas noches. ¿Y quieres que después de todo esto hable? Buenas noches a quienes nos acompañan. La verdad estoy muy contento, muy agradecido sobre todo de estar aquí. Entiendo que entonces somos una mesa completamente sinaloense. Una presencia importante. Arre, Hierro. Agradezco mucho a Isabela por tus palabras y desde dónde vienen, a dónde van. Y por supuesto a Martes de Poesía, a Ivonne, a Judith. Y estamos celebrando, desde luego, también resistir de celebrar a veces, ¿no? Empujar desde ahí, si no nos van a derrotar, nos van a ver la cara derrotada. Está jodido el mundo, sí, pero también podemos seguir teniendo Martes de Poesía ahora acá en Ciudad de México, y ahora que este proyecto, que me parece que coincidimos en años, también mi primer acercamiento fue por ahí, ese primer año, que me encantó el proyecto de estas chicas maravillosas de Culiacán. Yo soy del Fuerte, más al norte, más lejos, más bravo a veces, y ese encuentro con Martes de Poesía fue muy importante. Decir, me parece un trabajo, porque es un trabajo, ha sido un trabajo que han hecho porque les da su rechingada gana, de modo que vamos a Sinaloa, y porque quieren, porque pueden, porque lo han defendido, y ahora que se convierte en una editorial es algo bastante digno de celebrar, de festejar, de acompañarnos, y que nazca con este parto doble de Judith, una de las fundadoras, y que ha empujado con mucha fuerza este proyecto también. 8 años después, por fin. Ajá, por fin, ya, soltó los textos, soltó los poemas, ¿no? Y habrá que ver también qué tanto que lo que estamos viviendo o el clima te lleva a soltarlos, a aventarlos, a decir ya, porque también es muy importante como escritoras decir ya tengo que soltar esto, dejarlo ir y sacarlo, y eso es muy valiente. También es una decisión valiente de Judith decir ya lo solté y ya, que sean del público, que hagamos con ellos lo que queramos, que es leerlos, por supuesto. La invitación es a que leamos a Judith. Y bueno, estoy, insisto, muy contenta, muy agradecido, y con este tono también de reconocer esa relación que de alguna manera Griselda también la ha mencionado, que es muy antigua y que es muy importante para la poesía con el teatro. Hay una relación muy fuerte, muy productiva, muy valiente, y que se remonta, bueno, nada más y nada menos que a Shakespeare, Sor Juana,
Novo, Villaurrutia, tenían claro todavía que el teatro y la poesía van muy de la mano. Sí, por dramáticas, claro, todo hay que decir. Por dramáticas y por la fuerza que tiene también. Los dos discursos que trascienden las letras, que se sienten incómodas en el formato del papel y brincan y saltan y se mueven y llegan al performance y llegan a la acción y llegan a la denuncia rápidamente, porque ahora que decía, las que saltamos, las que brincamos son el periodismo, desde luego el periodismo, las voces, el teatro, la poesía, ¿no? Sin afán de criticar tanto, pero también porque somos así criticonas, ¿no? Pues si pensamos en la prosa y la novela, pues está muy a gusto hace rato que tropicalizó el narco y desde allá está a gusto, ¿no? Pero las que vamos a salir, y por eso, ¿no? Oscar Liera en su momento cuestionó, movió, sacudió, por eso estas chicas también han movido, han sacudido, ellas desde el teatro, Teresa de Guante, las creadoras, todas las que han movido y sacudido a Lisiga, a Lipucora, todas las instituciones que no sirven para tanto, la verdad, porque no pagan para destiempo. Entonces, es un trabajo, es algo que hacen, es algo que hay que hacer y que Judith está haciendo y que muchas familias están haciendo y que yo no hice tanto en su momento, es decir, sí, nací en el fuerte, crecí en el fuerte, pero mi experiencia artística no fue ahí. Lo más artístico y cultural que hice fue salir de ping-pong, yo creo, en el bailable de Tatiana. Entonces, sí, no le entré, no le pude entrar, o no le quise entrar, o todas las anteriores. Y en ese sentido, ellas entraron, ellas lo hicieron, y me abrieron esa puerta, y cuando pude ir a martes de poesía, y cuando puedo estar, acepto estar, y me encanta estar, ¿no? Porque es sacar la poesía de su torre de marfil, de su lugar, y su enamoramiento que ahora tiene con el ensayo, ¿no? Géneros donde te sientas y te pones a escribir. Pero esta relación con el teatro, con la denuncia, es una fuerza que no se pierde y que no se va a perder, porque surge cuando tiene que surgir, ¿no? Y está aquí, y está hoy, y la estamos viviendo y experimentando con la voz de Judith y con todas las voces que nada más y nada menos hemos mencionado con esta tradición, ¿no? Desde Amato, Valiera, Sor Juana. Entonces hay mucho compromiso y responsabilidad también, y lo hace sin ningún problema. Celebro también estas dos posturas que implican estos libros juntos, ¿no? Fuera, como una actitud más de grítalo, rómpelo, ábrelo, agriétalo, porque es algo que hay que hacer, ¿no? Y también dentro, que es una actitud también más sutil, más sensorial, ¿no? Poemas para escuchar con los ojos cerrados, hacia la introspección. Y las dos energías, las dos fuerzas son muy valiosas. Habrá quien le entre la denuncia y habrá quien le entre lo sutil. El punto es que entre la cápsula de resistencia, ¿verdad? De denuncia, de la inconformidad, de hacer algo, de decir, no es posible, no podemos, no queremos normalizar un estado de queda, un toque de queda todas las noches. No podemos hacer y ser de eso nuestra tierra, porque es nuestra tierra, aunque desarraigadas, aunque desplazadas, sigue siendo, ¿no? Y entonces a lo que nos enfrentamos, y que acá dentro es muy claro en algunos momentos que me encantan, sobre todo en este poema que se llama ¿Qué te pasa?, que tiene que ver con combatir esa indiferencia, porque ese es el riesgo, ¿no? Cuando no se escuchan ni los gritos ni lo sutil, lo que reacciona, o más bien lo que les queda a quienes no quieren comprometerse, es la indiferencia. A mí no me pasa nada, esto no me interpela, no me involucra, en Mochis no pasa nada, y uno dice, bueno, está bien. Pero no, justamente esto es para decir, resistir esa indiferencia que tiene más trayectoria. La indiferencia siempre quiere ir un paseo adelante. Y Judith con sus versos trata de sacudirla, tanto directa como sutilmente. Y eso también es muy digno de celebrarse para mí, ¿no? Que es algo que puedo encontrar acá. Una relación, desde luego, muy, muy, muy sensorial, muy introspectiva, ¿no? Y que esos dos procesos, a lo mejor, no sé, Judith, podrías compartir en algún momento cómo fueron esos procesos, si van de la mano, si primero hay que gritar y después sutilmente, o sea, salen juntos, están aquí juntos, pero cómo fueron en tus procesos creativos para llegar a estos resultados, ¿no? De los que hablaba también de alguna manera, Griselda, que crecer duele, nos va a doler, el dolor va a estar, pero el dolor va a ser como una herramienta también para incomodar,
Y es la única manera, porque la indiferencia, les digo, tiene más tablas y está muy a gusto quedándose conforme. Y la única manera es sacudirla, incomodarla. Entonces celebro que muchos de los poemas sean provocaciones, sean sacudidas y sean incomodidades que pueden causar, que pueden levantar. Y desde ahí movernos a accionar. Combatir la indolencia, la indiferencia, hablar desde luego. Y creo que algo que tenemos que resistir, que Judith lo hace en la parte sutil, con estos mensajes subliminales, que podríamos decir, la publicidad sofisticada que tiene dentro para decir, sigamos resistiendo, es, no queremos ser una causa perdida. Sinaloa no puede ser una causa perdida. Las mujeres desaparecidas, las violencias, las personas desaparecidas, no es resistir a ser una causa perdida, porque en el momento en que seamos una causa perdida, el sistema nos va a ofrecer ese lugar tan cómodo de las víctimas y de los números y del conteo y de llevarnos a un lugar que parece que estamos llegando, pero no. Yo espero honestamente que no vayamos ahí. Y desde luego hay una actitud ética y estética muy comprometida de parte de Judith en este nivel de denuncia, pero también en ese nivel de que hacer comunidad, hacer colectividad implica hacer un ejercicio del lenguaje, pensar que el cosmos nos bendice a todos, que es un verso de Judith maravilloso, ¿no? Pensar en esas bendiciones que nos dan, hay una garantía más allá, que tiene que ver también con esto que les proponía. A ver, estamos celebrando, y eso es una bendición, estamos aquí bendecidas por ese cosmos, ¿no? Y todas tenemos un lugar en ese infinito. Hay una serie de críticas sutiles también a esa cadencia rancia, viejo lesbiana, ¿no? Que puede ser Sartre o que se puede llamar, no sé, cualquier cosa, en este caso se puede llamar con copia para, pero que desde luego tiene que ver con que si el existencialismo es un humanismo, la gran frase icónica, ¿dónde está ahora el humanismo? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha llegado un desarme mundial? ¿Por qué no llega el desarme? ¿Por qué es conveniente que siga habiendo armas y que siga habiendo constructores? ¿No? ¿A quién le importa ese modo de existencia? Porque nosotras no lo queremos, es claro, pero sigue operando a pesar de todo lo que digan, que la culpa está, la bolita está en el norte global o en el sur global, pero no hemos encontrado formas de vincularnos que no sean de sometimiento y de violencia, al parecer. En ese sentido macroscópico, en ese sentido, hay una intención de Judith por desmontar, por desgarrar ese humanismo, por decir que está caducado, que ya no nos sirve, que no cabemos, que pasar de mujer río a mujer presa es una experiencia que comparte Judith con muchas otras que han tenido esa carga filosófica de ser pensadas como ese lugar o de pobrecitas o de no hacer nada por cambiar su realidad. Y un puntero no tiene mayor opción para cambiar su realidad tan fácil, ¿no? El problema viene de otro lado. Judith en ese poema que leyó es maravilloso porque la comunidad te acompaña, te amolda, hasta que no. Y hasta que no es cuando llega el control de la muerte y el control del cuerpo, a decir, ten un arma y olvídate de esto, desarraígate desde estando dentro. Entonces, eso es lo que tiene que destruirse. Y hay un afán de destrucción, sutil y directo, pero hay un afán por cambiar los relatos fundacionales, que me parece otro momento encantador, desde luego. Esta pulsión de teatro, de rebeldía, de denuncia, también es bastante divertida, y celebremos que sea bastante divertida, humorística, para decir, pues hay que pisar a Pepe Grillo a la chingada, porque si la conciencia es esa moralidad de los buenos, de los ricos, que no es la nuestra, no entienden. Cuando dicen, ¿por qué hay tantos violencia, asesinatos? No nos va a entender, porque no lo vive, no las atraviesa. Entonces hay que pisar ese Pepe Grillo, o ver a Dulcinea como una mujer aprovechándose de un viejo, que es maravilloso también. O sea, cambiar el foco de los relatos, y desde luego nunca no ser un escarabajo, no ser ese escarabajo, ¿no? Porque dentro de toda la mierda podemos resurgir desde otro lugar, desde otra fuerza, y esa fuerza está en las palabras y en la poesía de Judith, la cual celebro y agradezco muchísimo. Muchas gracias. Pues sí, tocó el universo. Yo no lo había pensado así, pero cuando di a seleccionar como los textos
a amigos en Sinaloa, me decían, ay, pues dentro, porque dentro hay aire acondicionado. Y curiosamente es azul. Oye, ¿qué loco, verdad? El calorón está afuera, pues sí. No, una nueva O metafísica. sea, dice, gracias, Ya, se confirma no, eso. Sí. Entonces, en ese sentido, a ti te tocó el más fresquito, que sí no deja de denunciar, pero sí, pues sí lo hacemos desde un universo más humorístico, tal vez, más camaraderal, más confesional, un poquito más íntimo, ¿no? Y lo que hablábamos, que no puede uno dejar de ser lo que le atraviesa y lo que lo quiera contar como le quiera contar. ¿Por qué se hacen dos plaquettes? La verdad, esto es gracia y culpa del editor. Yo tenía mucho miedo, es cierto, de soltar los textos, porque yo escribo desde una cuestión visual. Yo empecé a escribir propiamente para montar performance. Yo soy artista escénico antes que cualquier otra cosa, hace 17 años. Entonces yo hacía ejercicios para montarle a las plebes y salirnos a la calle o ponernos en el teatro o hacer homenajes a personas o considerar cosas que me parecían valiosas, que no había textos que tomar para hacer, y decía, bueno, pues yo escribo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En estos textos hay mucho estadísticas, hay ciertos datos que a la hora de escenificarlo, pues se van dando. Entonces a mí me daba mucho miedo soltar una fecha, soltar un dato que no pudiera después seguir renovando, ¿no? O imprimir algo que está diseñado para verse. Y si no se entiende, ¿no? Si alguien que no sepa de qué estoy hablando no lo entiende. Entonces, dentro, sobre todo, pues es mucho más escénico, me encanta que lo notaran, no lo hablamos previo. Para mí era muy importante. No nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Nadie. Pues para mí era muy importante que César, que está dentro del universo escénico, que además soy súper fan de su poesía, que además vive en ese contexto, pues me diera su punto de vista, porque además académica, en estructuras también, yo decía, bueno, que le lea, que me diga, él entendiendo estructuras dramáticas y además siendo esta ortodoxia académica que hay que ser de pronto, porque si no escribe después uno cualquier cosa. Entonces, sí, pues tampoco la tinta es cara, los árboles se acaban, valoremos que imprimimos, ¿no? Entonces, me parece muy importante comentar esto de la dualidad. Yo junté los textos con mucho miedo, impulsada por Ivonne, hay que decirlo, de ya estuvo bueno, imprime tus pinches textos, porque estoy en algunas antologías. Estoy en 5 antologías de algunas publicaciones que me han hecho, pero mis textos, como juntos todos, esta es la primera vez que sucede, ¿no? Y me daba mucho miedo, yo decía, no se entiende, no quiero saber, toma. Y venimos al lector, dije, está eso, tú dime qué se entiende, qué sientes, qué pueda. Obviamente yo hice mi curaduría previa, ¿no? Pero pues no sabía en realidad qué iba a hacer con todo eso porque no le sentido. Decía yo, bueno, ¿qué tiene que ver este texto de denuncia del 2008 a este texto presente de mi depresión decembrina con, o sea, sabes, como no le encontraba yo pies y cabeza, que es muy chistoso porque luego le hago curaduría a otra gente, ¿no? O hago acervos literarios, pero yo misma pues no. Y surge esta propuesta de dividirlos en un universo exterior y un universo interior. En el mismo primero, en algún momento fue como, bueno, mira, sabes que son dos cosas. O sea, estos son dos cosas distintas y son bien rudas también. Entonces, pues vamos a darle aire, o sea, vamos a darle número mágico, 9 poemas en uno, 9 poemas en otro, que tengan que ver con el exterior, con el universo de fuera, con el universo de dentro, y con estas plaquetas que ha sido muy chido, ha funcionado muy bien, justo por eso nos permite seguir haciendo comunidades. Esta es una mesa muy grande, a mí eso me encanta. Por acá Ivonne mencionaba hace un momento una frase que me encantó, el aprendizaje compartido. O sea, estas plaquettes y esta editorial es producto de un aprendizaje compartido. O sea, empezamos cada una con una idea de compartir un espacio donde la poesía tuviera lugar y el poeta tuviera dignidad, porque de verdad que donde veníamos era como, te avientan a la camioneta y si puedes, tienes el tiempo de leer y si no, pues que te vaya bien, ¿no? Pero pues es una labor súper pesada, fuerte, importante, relevante. Nosotros quisimos generar ese espacio. Entonces la editorial nace también de esta necesidad, de una curaduría digna, de una asesoría, de un acompañamiento,
darle voz a personas instituciones, compañías privadas que están muy agremiadas, pues no abren el espacio, ¿no? Entonces, este acompañamiento de dentro y fuera, pues es la provocación justamente para todas, todos los que nos hacen dudar, sobre todo la institución, sobre todo los señoros que escriben los versos más tristes de esta noche y que dicen que todo está escrito y que nunca más se va a publicar nada. Pues no, aquí sí se va a publicar. Esta es una provocación para... doble. ¡Ay, doble! Se puede fabricar, se puede ganar. Aquí las dulas de la poesía les ayudamos a dar a luz. Entonces, nada, yo estoy bien agradecida y quiero pedirles por favor un fuerte aplauso para esta mesa tan elegante. Y vamos a rotar la mesa para que descansen ya de acá, si se quieren ir con una cortesía de aquel lado, y quisiera ir llamando al intermediario. A mí me gusta muchísimo acompañarme, ha sido una herramienta valiosísima la música, además, obvio, del performance. Yo siempre leemos cosas bien densas, pues aquí estamos todos juntos viendo esta experiencia, pero yo también me ahogo. Yo también necesito escuchar algo bello o un estímulo creativo que tenga su propio discurso y nos separe un poco de lo que acabamos de vivir para poder seguir comiendo. Es como los tiempos de la comida, ¿no? Te comes un corte, tomas algo y continúas con el post, ¿no? O con lo que sea que vaya a venir. Entonces, pensando en ustedes y en nosotros y en nosotros, invitamos a Iván Vivanco, que le voy diciendo que se prepare. Les pido un fuerte aplauso para él. Con el bellísimo sax de mi queridísimo Iván, muchas gracias por aceptar esta invitación, querido. Hablaban de ¿qué te pasa? Esa provocación, por ahí mencioné un poema de Depresión de diciembre, aquí está. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A decir verdad no me pasa nada. El viento de esta ciudad murmura, pero yo no lo escucho. Trae siempre historias tristes e inconclusas. Sé que no pasa nada. El encierro me hace bien y mirar hacia adentro después de tanto es reconfortante. No pasa nada. Aquí no llega el sonido de las bombas. No es mi cuerpo el que viaja en bolsas de basura. No es mi tiempo el que transcurre entre los escombros. No me pasa nada. No necesito hacer dinero para cruzar la frontera. No es a mí el que me trajo. No estoy corriendo a ciegas en medio de la terrible noche del desierto. No
no me pasa nada. No es mi familia quien baja la sierra cuando me nace, dejando atrás una vida de recuerdos, 2 jardines y a los perros. No es mi mano la que sostiene un arma blanca para defender las tierras que trabajé desde niña. No soy yo quien enfrenta a los militares y sus saqueos. No tengo que pelear por mi comida o asesinar a un amigo para divertir a un pendejo. A mí no me pasa nada. Yo estoy bien. Quiero estar tranquila. Muchas gracias. Y quiero, no te nos vayas a corte de aquí se ponen recio los jueces que invitamos. A mí me gusta muchísimo el arte escénico porque tiene la oportunidad de nombrar, renombrar, resignificar y transformar. La ficción te da ese espacio que el universo te proporcionó, pero la realidad no te permite. Uno decide, una decide. Y para mí es terrible todo esto que está pasando. Yo vengo llegando de Culiacán hace unas semanas y es muy duro, es muy duro el acompañamiento que quiero ofrecer con estas letras. Verbalizarlo me desgarra porque soy una vieja histriónica y las lágrimas se me suben a la garganta. Y me encanta poder hacer la trampa escénica y tener amigas y amigos tan talentosos y tan cómplices y tan genios que se prestan para estas barbaridades. Entonces invité a algunas amistades bien chulas a interpretar los textos para que ustedes se les antoje, deseen, saliven, quieran comprar estas plaquetas. Les voy a pedir por favor un fuerte aplauso para Cintia Franco. Formal. Un fuerte aplauso para Lucía Ribeiro. Un fuerte aplauso para Carlos Santos. Parte del miedo de imprimir, y por ahí lo comentaba César hace rato, ¿quién me va a leer? Dios mío santo, la gente que se come sílabas, ¿acaso? La gente que nos deja a medio texto. A mí me llena de orgullo que esta noche, por lo menos, mis amigas, mis amigos me lean. Confío plenamente en su delirio. Muchas gracias. Les dejo el escenario para ustedes. El timbac. Amamos, es un preámbulo para lo que viene. Bueno, amistades, a ver, vamos a hacer un ejercicio con este poema que se llama Comprender. Vamos a comprender en equipo. Entonces, a ver, cuando sea así la señal de comprender, todos van a decir eco. Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Eco. Eco. Entonces, si es aquí, es suavecito. Ahí va subiendo. Eco. 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 Ok, muy bien. Así se llama el poema Comprender, y al parecer sí. Ok, dice así. Del poemario doble bicéfalo dentro fuera, el de fuera, el poema Comprender. Dice así: abraza la existencia, vastedad,
susurros, Eco. infancia, Eco. flor, Eco. nombre, Eco. rincón, Eco. palabra, Eco. que busca abrazar la existencia, comprende significado, laberinto, comprende lienzo, infancia, tejido, tejido, dojido, dojido, tejido, comprende su nebulosa, comprende, la arena escurre entre las manos, ahí están eternas. Eco. 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 Tejido del vértigo, danzan sombras, estrellas fugaces, ¿será esto el abismo? Susurro, ansiedad, la arena escurre entre las manos, susurro de arena recurrente, nostalgia, sombra, vacío, ecosombra, ecovacío, que se expande, susurro, la arena, comprensión, poema regenerativo, abraza, abraza, eco, verso, verso para Asia, asa, verso, pasa hacia el abismo, hacia el abismo, hacia el abismo, hacia el abismo, hacia el abismo. Hacia el abismo, hacia el abismo, abismo, hacia el abismo, abismo, hacia el abismo, el abismo, hacia el abismo, el abismo, hacia el abismo, hacia el abismo, con permiso, comprender. Está por aquí el saxofonista. Ok. Por favor. Ay, yo me hallo de pie. Como que así me siento más rica. Me siento más rica de pie. Cuando yo diga no todas las luces están vivas, ¿puedes ayudarme? Pero al principio no, cuando digas esa frase. Yo te hago la señal. No sé. Ecos del cosmos. Hay que ver hacia arriba, contemplar la fascinante nada. Esa que llamamos cielo. Esta pantalla que sostiene la belleza remota. Fantasmas de astros que movilizaron a nuestras ancestras. No todas las luces están vivas. Ahí habita el maravilloso misterio que somos. La bendita inmensidad de lo significante. Se gesta el susurro del viento. Vienen las voces que no dejan dormir por las noches, por la noche. Nace la luz que nos habita y nos hace bailar. Nos hace bailar, bailar,
Ahí los electrones y sus coincidencias. De ahí la magia, las deidades, el tiempo. La magia, las deidades, el tiempo, los delirios, la curiosidad. La curiosidad. El amor. Ahí construimos los sueños de humano, enviamos oración, deseo, promesa, maldiciones, sobre todo maldiciones. Ahí el entendimiento, los 7 principios. Vibran en correspondencia con el universo que es mental. Bella ventana, espejo molecular, todo, menos silencio. Todo, menos silencio. Silencio. ¿Me ayudan a susurrar? Silencio. Todo menos silencio. Todo menos silencio. Todo menos el silencio en el infinito. Un swing bellísimo de fuegos que estallan en destinos irrevocables. Ver ahí, para encontrarnos, sentir y empatizar, ahí, abrazar la noble promesa de vacío. La garantía cósmica. Todos tenemos un lugar. Todos tenemos un lugar. Todos tenemos un lugar. En el infinito. Fuego lento se siente más rico. M, Culiacán, Sinaloa, 2017. ¿Viste la neblina? ¿Viste la neblina? En esta ciudad, a estas alturas del año. Peculiar, ¿no crees? Acúsame de mística, loca o ridícula, porque estoy segura que esta neblina viene del cementerio, del calor de fosas clandestinas, de cuerpos abandonados a la orilla de la carretera, de cuerpos calcinados en las faldas del cerro de las 7 gotas, de cuerpos enterrados en el patio trasero
de cuerpos que se descomponen en el fondo del río Tamazula. Cuerpos atrapados en bolsas negras. Cuerpos que solían ser hermosos. Sí, son mujeres. Son madres, hijas, hermanas, esposas, novias, estudiantes, profesionistas. Sí, son mujeres. Apuñaladas, estranguladas, violadas, calcinadas, asesinadas. Sí, son mujeres. Mujeres a las que no bastó la misma imagen con leyenda cursi de cada año en Facebook. Son mujeres las que no sirvió de nada la rosa que regalan anualmente en la oficina. Sí, son mujeres a las que seguramente alguna vez les obsequiaste una mirada lasciva. Sí, son las mismas mujeres a las que Jesús Valdés dijo que no era necesaria una alerta de género en Sinaloa. Sí, son mujeres. Y esta mañana decidieron tomar las calles. Dios te salve rastreadora, mujer eres de garra. Promesa cumplida. Te encontramos. Hoy recibí la noticia de que el cuerpo localizado el día 14 de julio es mi hijo. El pueblo está contigo. Perseguida eres, junto a muchas otras mujeres. Cuando el nieto de Don Paz desapareció, él me llamó por teléfono y me dijo, así como le he ayudado a encontrar, ahora ayúdenme a mí. Mi nieto está desaparecido. Ahí es donde te das cuenta cómo nadie se salva. Don Paz nos ayudó a encontrar 10 cuerpos. Después se colocó en la misma situación que todas nosotras. Perdido está el fruto de tu vientre, tu luz. Nuestros hijos, donde quiera que estén, están orgullosos de lo que estamos haciendo. Las que hemos logrado localizar a nuestros tesoros, somos la esperanza de quienes aún no los encuentran. Santa rastreadora, sangre y voz, ruega por nosotros los espectadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me dijo que me esperara donde estaba. Llegó con las señoras y policías ministeriales. Llegamos al lugar, vimos el cuerpo flotar, pero la corriente estaba bien fuerte. Una de las señoras se aventó al agua, luego yo, sacamos el cuerpo, era mi nieto. Ruega por él. Acosta Duque Cintia Paola, desaparecida posterior al día 17 de enero del año 2014 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ruega por ella. Alcántara Ayala Norma Jessica, tiene una perforación en el ombligo, en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla, una cicatriz que forma la letra M. Lucha por ella. Benito Alonso Espuro Angulo, 16 años de edad. Salió de casa el día 28 de julio del 2010 en la calle Reina Victoria, en un fraccionamiento en Culiacán, Sinaloa. Se dirigía al encuentro con su hermano a un parque a la vuelta de su casa, pero nunca llegó. Lucha por él. Carey Valeria Rabón Ruiz, vestía pantalón tipo malla color azul, blusa blanca con estoperoles enfrente y zapatillas color azul claro. Grita
por ella. Michelle Karina Arias Gallardo, 16 años de edad. Tiene una cicatriz pequeña del lado derecho de la frente, un lunar color café en el costado derecho de la parte superior del labio y un dibujo de un ancla en ambas uñas de los dedos pulgares. Ruega por nosotros, Santa Madre Rastreadora, para que seamos dignos de alcanzar la claridad, el valor y respeto para defender la vida. Amén. Pues muchísimas gracias, les presumo. Estas son mis amistades. Un aplauso, por favor, fuerte para ellas. Ellas y ellos, muchas gracias, Iván Blanco. Pues no sé si quieren decir algo también, aprovechando que aquí estamos, que aquí está el micro. Yo sé que sí imprimimos, pues, pero pues disculpen. Yo estoy muy feliz de y agradecido por estar aquí. Como justo dijeron los comentadores, es celebración tener estos 2 libros ya en circulación, estos plaquettes, porque desde que yo conocí el Martes de Poesía, pues hay una esencia que percibí desde un inicio, que es esta necesidad de compartir un espacio poético, de vincular voces, de encontrar discursos que lleguen más lejos, que tengan un espacio donde puedan ser escuchados, que la multidisciplina siempre tenga este último encuentro poético. Y la verdad es que esta sensación pues la tenemos ahora físicamente en 2 libros, en una editorial, porque esa dualidad, esa capacidad que tienen siempre de pluralidad, pues que la he notado desde el primer momento en el que me invitaron a participar en el micrófono abierto que organizan, que es uno de los, creo que, más importantes de la ciudad, que tiene una presencia importantísima, que en verdad vincula tantos proyectos, y de ahí han nacido un montón de colaboraciones que yo creo que ni ellas tienen conciencia de lo que han logrado, de la mancha que han dejado, la verdad. Sí. No, es sus ganas, es el espíritu artístico que está ahí latente, que hoy afortunadamente lo tenemos en los plaquettes, en una editorial, y yo me emociona mucho, estoy muy feliz de estar aquí, y bueno, muchas felicidades. Yo solo como anotación general, cuando me pidió Judith este albor, yo le dije, bueno, un número al azar, yo le dije 7. Abrí y fue Ecos del Cosmos, ¿no? Que es como mi super viaje en la vida, como super ritual, hoy. Y entonces se lo leí a alguien más para resonar, a otra amiga, y me dijo, es la carta del ermitaño del tarot. Y dije, claro, ¿no? Como que me dio la señal, porque yo dije, ¿cómo lo interpreto, no? Este viaje que es como súper fuera adentro. O sea, abres y ves el mundo y a la vez es una implosión, ¿no? De lo que hay dentro de ti, ¿no? Es como una observación de las 2 cosas. Y esta mujer me decía, no, es que estaría bueno que cuando lo digas, hagas que todo es como en el ermitaño. El ermitaño tiene una lamparita que es la lumbre del alma, la velita del alma, ¿no? Es como un viejito, un señor, ya sabe, ya tiene toda la sabiduría en él, y ve hacia su propia montaña y trae solo una lámpara, ¿no? Con la que alumbra el alma, que es lo más importante. Entonces, cuando leí el texto, dije, claro, es como tiene una suavidad, tiene una templanza, ¿no? En su interior, a la vez que es fuerte, como tú, pues, da como fuerza, ¿no? Interior. Así. Y dije, no, pues sí, así lo sentí, ¿no? Y gracias por darnos el honor de poder recitar y compartir también tu palabra, que se expanda, que se emancipe. Llévenselo, léanlo, saboréenlo, interprétenlo, llévense su lamparita. Y pues bueno, eso quería decir. Yo pues, nada, estoy muy agradecida de estar aquí, de que me hayas invitado. Yo, pues, creo que de cierta forma también inicié a escribir gracias a Martes de Poesía.
¿no? O sea, yo antes de Martes de Poesía, pues no escribía, ¿no? Ni siquiera que yo creo que se me venía a la mente el hecho de yo en algún momento escribir poesía, ¿no? Pero, no, una de las cosas buenas de allá de Culichi, ¿no? Es que de repente, no sé cómo fue que llegué a Martes de Poesía, pero de repente me encontraba yo ya ahí, ¿no? Sí, no, sí, yo iba caminando por un callejón y de la nada alguien me secuestró y me puso Martes de Poesía. Sí, dije, ¿qué? Desperté y dije, ¿de dónde estoy? Así empezamos el martes. Sí. Sí, pero bueno, no sé, o sea, como ya ha sido, estoy muy agradecida de haberme tocado con Martes de Poesía y con estas chicas increíbles, maravillosas y talentosas, y que me hayan, pues, abrazado, ¿no? Y ahora ser como hija de este colectivo, por así decirlo, y pues nada, estoy muy agradecida de formar parte de cierta forma de todo esto y de, pues, estar aquí y que, pues, ahora tengan también ¿cómo se llama? Esta editorial. ¡Esta cosa! No, o sea, siento que... O sea, siento que justo una de las... Una de las... Nos encontramos en la calle, la verdad. Ay, por favor. Por favor. No, una de las cosas, justo como decían hace ratito, ¿no? O sea, de que, bueno, o sea, luego como que digo, ¿qué más hay para hacer en Culiacán, no? Que no sea ya priveras a valer verga o chingando un sushi, que están bien ricos, ¿no? Pero pues, ¿qué más hay, no? O sea, ¿qué más hay para yo poder, ¿sabes? Entonces siento que Martes de Poesía es como una de las cosas bonitas, ¿no? De que se pueden encontrar allá y que sientes como un abrazo muy grande, ¿no? Así siempre lo sentí yo allá y soy muy agradecida de eso. Y pues ahora que están acá y que tengan esto, entonces la verdad, pues nada, felicidades, muchas felicidades. Al fin lo hiciste, güey. Cómprenlo y pues nada, las quiero mucho. Felicidades. Pues yo me siento honradísimo porque neta que Sinaloa está bien precioso, es precioso así macizo, tiene unas playas, unos poetas, un chingo de cosas como la mota y la coca que hace la riqueza del país, como la poesía no lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues es devastador, pero simultáneamente es heroico. Entonces, como decía el poeta Gonzalo Arango, sí, en la época de la violencia en Colombia, pues, de las 7 balas que mataron a ese asesino, una me da tristeza porque mató a un inocente que pudo ser un poeta a la altura de Rimbaud o yo, y creo que estas morras lo traen así súper presente, ¿no? Pues las otras 6 balas no me dan alegría, pero hicieron cierta venganza, ¿no? Entonces es muy difícil cuando en una sociedad donde tu pariente, tu amigo, tu compadre, tu amigo del kinder o de la primaria, pues es el matón o la matona, cuando tu compa el que está comiendo en tu casa es el que ayudó a escapar a tal, o sea, no lo digo por nada, pues porque es la realidad. Entonces, ¿cómo puedes estar en contra de algo que también es lo que te alimenta? Es algo muy complejo. Entonces, ponerse a la altura de eso es una dignidad distinta, ¿no? Y bueno, pues yo particularmente siempre me he sentido honrado de toparlas a ustedes. Son muchos años. Ahora sí que nos vimos así y ya nos hemos ido viendo así, y está muy bien, porque pues un día vamos a estar así como la maestra, vamos a estar amadrinando y apadrinando y achadrinando a la plebada. Y pues qué bueno que ya hay un doble libro, un libro bicéfalo, que ve hacia adentro y hacia afuera. Es la dualidad, es lo que toca. No se puede dejar de ver hacia uno mismo y nomás soltar su flow, ¿no? Hay que también un poco invitar y luego dejar que de regreso vengan las cosas. Yo de mi parte, pues la verdad es que desde que están aquí en la Ciudad de México me siento bien chido porque son bien prendidas, o sea, no manchen, o sea, no nomás vienen a hacer su jale, o sea, porque cada una está concentrada en su jale, pero aparte de eso, pues hacen los martes de poesía y son constantes y se hace un rastreo de lo que ha ocurrido en la nación o en el país
de los proyectos constantes desde hace varios años, pues pocos son los que perduran, son pocos los que aguantan, y pues eso también implica las migraciones, también implica hacer proyectos de vida que digan, güey, me voy a venir acá y me la voy a financiar así, me la voy a financiar asado, y voy a hacer esta alianza y así, y qué pedo, si en vez de una bala perdida hay un poema encontrado como ahorita. Entonces, pues felicidades, amistades, les deseo lo mejor con el aniversario de Martes de Poesía, con la editorial, qué hermosa directora editorial, qué hermosa primera editora, y pues gracias por permitirnos su hermosura también. Fue chingón. Fue chingón. Fue chingón, gracias. Bueno, antes de continuar y de cerrar esto, estábamos comentando Judith y yo que sí quería que se hiciera una ronda de preguntas. Entonces dijimos, why not? ¿Por qué no? No sé si alguien Les tenga... preguntamos a ustedes O primero. nosotros les preguntamos a ustedes primero. O les gustaría simplemente que, o sea, pues no sé, Judith y yo nos sentáramos y esperábamos sus preguntas. Así que, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué nivel te gusta? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene un comentario, si alguien tiene algo que decir, estamos muy contentas de poder responder sus... Si no levantan la mano, nos vamos a elegir. Saqué el papelito y la... Pero si no sé... Eso sí, entre broma y broma, que parte de la hospitalidad del proyecto es no presionar a la banda, güey. Es horrible. Es horrible que tengas que estar en cualquier sitio y que como público te obliguen a lo que sea. Entonces, de verdad, esto es consensuado. Tienen ganas de preguntar, si no, no se mueven. Si no, vamos caminando y me... A A ver, ahí tenemos, de hecho, justamente tenemos al público, ¿cómo se puede decir? A la persona que más tiempo ha estado en Martes de Poesía y no Que solamente... tiene más perforadita la tarjetita. Sí, la tarjetita de membresía. Y justamente Yair, por favor, un aplauso a Yair, porque él es el que literal está acá, pues estaba ahí muchas veces. Ajá. Primero que nada, una felicitación muy grande, decirles que estoy muy orgulloso de ambas. Afortunadamente, este proyecto me cambió la vida y se los he dicho innumerables veces cada vez que tengo la oportunidad de agarrar el micrófono. Sí es muy importante para mí decirles y que la gente escuche que definitivamente esto cambia la vida. A mí me la cambió, como he escuchado a otros aquí. Y pues me da mucha emoción realmente. Hice algunas anotaciones pequeñitas que se las quiero leer. Ahorita le damos un mezcal, muchachos. Hicieron de la poesía su trinchera, sembrando libertad, como lo dijo Boni, ¿no? Martes de Poesía se les salió de las manos y nos salpicó a todos. Para todo mal, siempre Martes de Poesía. Y mezcal también. Si no me incomoda, no lo quiero, ¿no? Como decían. Si no me cambia, no me importa. Los susurros de los poetas son nuestras defensas. No solo es un orgullo, sino una inspiración para mí. No queremos convertirnos en estadística. Su verdad es atemporal. Decía Judith que a veces no sabía si se iba a entender, pero creo que específicamente de su poesía hicieron una verdad que va a caber en todos los tiempos, ¿no? A fin de cuentas también no hay que fallarles a los que querían seguir hablando, porque creo que eso también es muy importante, ser eco de la gente que ya no está. Y aunque un día faltemos, que no callen nuestras palabras. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, es verdad. ¿Alguien más? Preguntas, comentarios, mentadas de madre también se vale. Se entiende, se reciben conmigo. ¿No? ¿No? A ver, yo tengo una pregunta. Yo no fui. Es tu culpa. Sí, fue Judith. Bueno, pues
dentro de todas estas sombras de las historias que nunca se contaron, cual tú estás retomando en tu libro, alguna, a lo mejor, y aquí esta respóndemela si quieres, y si no, no. ¿Es un familiar cercano tuyo? Anécdota breve. En algún momento Ivonne y yo coincidíamos para este Día de Rastreadora. Este es un performance, en realidad. Se rompe una misa, se pide permiso para hacer una oración y se levanta una oración por las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Sin querer, todas las mujeres que convocamos para este performance, que éramos 5 mujeres vestidas de rezadoras de negro, teníamos una denuncia de un familiar desaparecido. Entonces, todas las historias que hay dentro involucran a un familiar o a alguien que considero mi familia, por supuesto, y no me enorgullece y no me gustaría que fuera lo que perdurara, porque al final lo que queremos es nombrar, renombrar y resignificar. No es mi tío, no es mi hermano, no es mi primo, no es mi amiga, no es mi madre, somos todas, todos, todes, por desgracia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario y quiero pues, expresar mi gratitud por estos momentos de poesía alta y felicitarlas y sobre todo alentarlas a que continúen con este camino, ¿no? Un camino que en un medio es hostil a todos, a todas. Sigan adelante, chicas. Yo creo que van en grande. Y eso me gusta. Gracias. 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 Justamente algo que dijo Grisela, la semana pasada cumplimos 8 años en este proyecto ya. Se dice fácil, pero la verdad no. No, sí se ha sido fundamental. Ha sido complicado, ha sido todo, hemos sido transeúntes, hemos sido bajas, altas. Justamente ayer estábamos hablando de sobre todo anécdotas buenas, malas, riéndonos, diciendo esto, lo otro, quién ha pasado, quién no, quién se ha quedado, quién no se ha quedado. Y valoramos también mucho eso y pensamos también mucho en las primeras personas que nos apoyaron y que se quedaron y que siguen y continúan y siguen estando aquí. Y esto para nosotros es una evolución que estábamos esperando y que pues nos estamos educando igualmente para esta evolución tan grande que tenemos. Platicábamos porque, bueno, y yo coincidimos por azares del destino viviendo en la ciudad. Somos fundadoras, fuimos las primeras, ha pasado un desfile de gente coordinando, organizando, estando, o sea, 8 años es un montón, ni de pedo solas, o sea, no. Pero pues cuando nos juntamos acá decimos, güey, obvio, traigamos el martes con nosotras, ¿no? Ya estamos aquí, este dúo, nos lo sabemos, hagámoslo. Pero sacando cuentas decíamos, bueno, sabemos de antemano, porque lo hemos visto, los proyectos que se quedan en un solo concepto colapsan inevitablemente, porque todo tiene un límite. Este proceso de acompañamiento y de aprendizaje colectivo, pues ha sido verbalizar, ¿no? Y nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? O sea, ya vamos a cumplir 8 años, pero ¿y qué hacemos? ¿Nos pintamos el pelo? Ya estamos viejas para hacemos pintarnos el primero el pelo. open mic, o sea, algo hay que hacer distinto, ¿no? Claro. Y tenemos acá varios aliados, gracias, por cierto, Sí. bandita que está en la imprenta, que está en la industria, que está en otro pedo, y por ahí nos hacían el comentario, bueno, si ya hacen una curaduría, si ya juntan banda, si ya se meten la chinga de ver qué va a leer la gente, ¿por qué no imprimirlo? Plasmarlo. Ajá. Entonces, pues una vez más, este hijo incidente creativo que ha sido el martes, pues nos está orillando a capacitarnos y a considerar el hecho de la editorial, ¿no? De ponernos a la altura de este tema. Estamos muy agradecidas y muy contentas por este paso tan necesario. Y por ahí alguien lo dijo hace un momento, y qué bueno, porque sí es cierto, la oportunidad de hacer lo que le dé a uno la gana en un país como este, con una sociedad como esta, desde nuestro género, de nuestra edad, pues es un agasajo. Entonces estamos muy agradecidas con ustedes, Yair, sobre todo la banda que nos ha seguido, San Jorge, que siempre han venido
cuerpo para el proyecto, pues nos ha respaldado y nos ha motivado muchísimo a seguir siendo unas grandes cínicas y unas súper ambiciosas y hacer lo que nos da la gana. Muchas gracias por eso. Y la verdad es que yo me tengo que atribuir estos 2 libros, pero en lo personal ya hacía falta justamente que Judith plasmara su ingenio, plasmara la hermosura de sus palabras. Yo sé que tenía miedo, lo platicamos justamente. Entonces, pues qué mejor que la red de apoyo, como ella me ha apoyado mucho a mí en muchas cosas dentro del mundo académico, pues yo tuve que agarrarla de las orejas y traerla exclusivamente aquí a esta librería. Y decirle, ahora te sientas y empiezas a hacer eso, ¿no? Y entonces, también agradecida, ¿no? Con Judith, por abrirme a mí también estas puertas, ¿no? Con la editorial. Entonces, muchas gracias, Judith, y muchas gracias también por el martes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No estamos dando el número de Judith, pero sí su Instagram. Nada. ¿Listo? Bueno, pues de igual manera, muchas gracias. Digo nada más las redes que tenemos, si nos quieren seguir, si quieren saber dónde vamos a estar, dónde vamos a continuar, qué más vamos a estar haciendo, dónde vamos a estar echando desmadre, porque les digo, somos transeúntes, donde nos invitan, vamos, o sea, a nuestra edad y aún así seguimos así. Gitaneando. Sí, es Martes Poesía, @MartesPoesía en Instagram, Martes de Poesía obviamente en Facebook, Martes de Poesía Culiacán en Facebook. Y bueno, por favor, pues aquí están. Nadie va a salir sin las puertas, nadie va a salir sin uno de estos, por lo menos, mínimo uno. ¿Ok? Ya, André, por favor,